Hola a todos, muy buenos días o buenas tardes, según de dónde nos estén mirando. Soy Ray Ruga, CEO de FinTech Americas, y me alegra mucho de estar con ustedes en este nuevo episodio de The Pitch. Como muchos de ustedes saben, es un programa de 30 minutos en el que traemos empresas de clase mundial presentando sus productos o servicios, explicándoles cómo pueden apoyarlos en sus procesos de adaptación y transformación digital. Hoy tenemos con nosotros a FaceFi. FaceFi es una empresa tecnológica española especializada en la protección y verificación de la identidad digital, destacada por su enfoque en la seguridad y la integridad de los datos. Sus soluciones están diseñadas para crear procesos más seguros, accesibles y libres de fraude, prevenir la suplantación de identidad y garantizar un tratamiento ético de los datos personales. Fue fundada en el 2012 y al día de hoy atiende a las necesidades de más de 300 clientes en más de 25 países, proporcionándoles soluciones innovadoras que abordan algunos de los desafíos de seguridad más urgentes en un entorno digital en constante evolución. Como van a ver a continuación, tanto sus soluciones como su equipo son de clase mundial. Para que lo comprueben por ustedes mismos, hoy le daremos la palabra a Carlos Odeiris, Strategy Director en FaceFi. Carlos es un profesional con más de 10 años de experiencia en el sector de la identidad digital, combinando su visión estratégica con un sólido recorrido en desarrollo de negocio, ventas y dirección general. Su trayectoria abarca sectores como tecnología, retail y alimentación, con un enfoque marcado por la innovación y la expansión internacional. En este pitch, Carlos le va a presentar la nueva solución de FaceFi de detección de cuentas mula, que permite clasificar las cuentas bancarias identificando de manera proactiva aquellas que se utilizan como cuentas mula para prevenir fraudes antes de que impacten a sus instituciones. Recuerden que la participación de todos ustedes es esencial para que este pitch sea más valioso. Por eso los invito a realizar preguntas y comentarios a través del chat durante toda la sesión. Bueno, bienvenido, Carlos, al escenario. ¿Cómo estás hoy, Carlos? Muchas gracias, Rey. Un placer estar con todos ustedes. Bueno, aquí le dejo el escenario. Estaré yo de regreso en 15 minutos para continuar con la sesión y apoyarte para responder a cualquier pregunta de la audiencia. Fenomenal. Muchas gracias, Rey. Bueno, a ver, tan solo 15 minutos, tratar de explicar el tema de hoy es complicado. Voy a intentar sintetizar el problema y la solución. Vamos a ver, estamos hablando de cuentas mula, que es uno de los problemas actuales que tiene no solo la banca, sino otras industrias como servicios financieros, juego, criptos, etcétera. Bien, me gustaría empezar con un ejemplo. A ver si puedo pasar aquí. Esto. Vale, bien, vale. Me gustaría empezar con un par de ejemplos de casos de fraude, porque cuando hablamos de cuentas mula, estamos hablando de dos términos principales. Estamos hablando de lavado de dinero y estamos hablando de estafas. Ustedes tienen ahí delante un caso que es habitual, la llamada falsa del banco. Supongamos que ustedes reciben una llamada, un ciudadano recibe una llamada de su banco, diciéndole que su cuenta está en riesgo y que por seguridad la entidad ha decidido traspasar los fondos, los saldos de las cuentas en peligro a una nueva cuenta asegurada. Bueno, pues hay un porcentaje de la gente que comete este error y transfiere porque la persona que le llama del banco se identifica correctamente y da unos datos personales del propietario de la cuenta que generan confianza. Cuando el ciudadano y el titular de la cuenta accede o bien a su cuenta online o bien a la banca, se da cuenta que el dinero suyo ha desaparecido y que no ha vuelto. Bueno, pues esto es un caso real, es un caso de fraude. Bien,
Luego veremos qué tipo de fraude es. Pasemos a otro ejemplo. Supongamos que yo recibo un WhatsApp de mi hijo diciéndome que ha cambiado de número, que ha cambiado de dispositivo porque lo ha perdido o se la ha roto. Bien. Y veo que la foto de perfil es la de mi hijo. Y al día siguiente me da los buenos días y ¿qué tal estás, papá? Y yo, pues bueno, pues voy generando una confianza con ese número, grabo y reemplazo el número de mi hijo en mi agenda y llega el tercer día y me pide que por favor le haga una transferencia de X dólares a una cuenta nueva que ha abierto. Y yo, como ha generado en mí una confianza, hago esa transferencia y paso el dinero a esa cuenta que efectivamente no es de mi hijo. Bueno, ¿qué estamos hablando tanto en un caso como en otro? Estamos hablando de un fraude que llamamos fraude autorizado. Bien, y que se realiza a través de gente que lo que intenta es o estafar o limpiar dinero. La amenaza que tenemos actualmente con estas cuentas mulas es terrible, ¿eh? Se han identificado más de 2 millones de cuentas en muchísimos países. Es un problema global y es un problema creciente. Está creciendo a un ritmo del 23-25% anual. Bien, y cada vez los fraudes son mucho más sofisticados. Pasamos la slide, que no sé por qué no tengo control aquí de ello. Bien, como les decía, el fraude no solo afecta a la banca, afecta a plataformas de pago, afecta a fintechs, afecta a gobiernos, afecta a aseguradoras, afecta a telcos. Bien, vale, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues cuando alguien abre una cuenta bancaria o cuando alguien se enrola en un servicio financiero, es muy habitual, si es un proceso en remoto, que se acuda a lo que se llama un onboarding digital, al proceso de Know Your Customer, ¿vale? En este proceso se va a producir una tecnología que va a verificar la identidad del ciudadano. Generalmente, y dependiendo de la regulación local, se hace una captura del pasaporte o del documento de identidad o de la credencial INE en el caso de México, tanto por el anverso como por el reverso. El ciudadano se captura un selfie y por detrás lo que hacen las tecnologías como las de FacePay es validar la identidad de esa persona. Es decir, vamos a comprobar si en ese documento, esa credencial INE o en esa credencial de identidad hay algún tipo de fraude, es decir, si la foto está suplantada, si hay algún tipo de manipulación de los datos, si el material es correcto, si se trata de un ataque pantalla, es decir, si es una foto o si es una fotocopia. Y luego lo que hacemos es un matching facial del selfie que ha sacado el ciudadano con la foto del documento o con la foto del NFC, en el supuesto de ser un documento electrónico. Y corremos una prueba de vida que puede ser activa o pasiva. Adicionalmente, y en ciertos países tenemos la suerte de poder contrastar esa información del documento y la información biométrica contra la base de datos del gobierno, como por ejemplo en el caso de México, donde Facebook cuenta con su motor facial dentro del Instituto Nacional Electoral, precisamente para este tipo de procesos. Bien, y una vez ya que concluye todo este proceso de manera positiva, ya la persona puede abrir esa cuenta bancaria. Bien, ¿qué pasa? Que el problema acaba de empezar. En muchos casos, la gente que crea cuentas mula, lo ha hecho bien con robos de identidad, saltándose todo tipo de tecnologías, bien, o lo ha hecho de una forma legítima. Pero ahora es el momento en el que esa cuenta va a empezar a operar. Y en esa cuenta va a entrar dinero y en esa cuenta va a salir dinero. Y hay cuentas que van a estar activas y hay cuentas que van a estar dormidas. Bien. Eh, ¿Cuál ha sido el cambio que ha sufrido la sociedad en los últimos 2, 3 años? Hasta el año 22, el fraude que principalmente había en la sociedad y en los servicios, en el ecosistema financiero, era el fraude no autorizado. Es decir, era un fraude donde la persona mala lo que hacía era robaba las credenciales de la persona buena y actuaba en su nombre y hacía este tipo de delitos de robo de dinero. En los 2 últimos años ha aparecido el fraude autorizado, que son los 2 ejemplos que veíamos anteriormente. Es un fraude que realmente, desde el punto de vista del inicio, es muy difícil captarlo. Porque en el caso de la transferencia que yo he realizado a mi hijo cuando me ha acudido por WhatsApp, o en el momento en el que esa persona que se ha fiado del personal del banco ha transferido su dinero a una nueva cuenta, se ha hecho con las credenciales del titular de la cuenta. Se ha hecho con el dispositivo de la cuenta
y se ha hecho con la biometría de la persona titular de la cuenta. Es decir, es un fraude autorizado. ¿Cuál es la diferencia? Es que el destino del dinero ha ido a una cuenta que no es la que supuestamente pensaba el titular de la cuenta que iba a ir y con ese objetivo. Es decir, la diferencia entre el fraude no autorizado y el fraude autorizado es que el fraude autorizado empieza con el consentimiento del titular de la cuenta. A veces a sabiendas, a cambio de una comisión, y a veces de manera involuntaria pensando que estamos actuando bien. Bien, este fraude no autorizado, seguimos con la siguiente slide, por favor. Este fraude no autorizado es un fraude que está alcanzando unas magnitudes terribles. Al día de hoy, el fraude autorizado supone ya un 30 o un 40% del volumen total de fraude. Con lo cual es un problema muy grave. ¿Vale? Pasamos la slide. Bien. Nos podemos preguntar, y ustedes se pueden preguntar, ¿cómo es posible que sigamos teniendo fraude a pesar de tener un onboarding digital correcto y a pesar de implementar tecnologías como la biometría del comportamiento o como instalar motores que monitorean el riesgo de las transacciones? Bueno, pues porque estas tecnologías, que son tecnologías frontales, a veces no actúan en diversos escenarios. Por ejemplo, con la ingeniería social o cuando, por ejemplo, el fraudulento lo que hace es actúa atando distintos dispositivos y distintos canales a una misma cuenta, de tal forma que el tiempo que tardan los motores de riesgo transaccionales y que tarda la biometría comportacional, pues son difíciles, son muy largos y por tanto el malo ha hecho ya la operación de dinero y ya ha retirado el dinero de la cuenta mula. Bien. Otro caso, por ejemplo, son el tema de los cajeros, el fraude en cajeros, donde la biometría del comportamiento pues muchas veces no puede actuar. ¿Vale? Bien, seguimos. Vale, entramos ahora en cómo atacamos nosotros desde Facebook este problema. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, hemos desarrollado una tecnología disruptiva, que es una plataforma de inteligencia artificial, de machine learning, que es capaz de recolectar todos los datos frontales, históricos, transaccionales que el banco maneja con las distintas tecnologías y que guarda en sus históricos de cada una de las cuentas, y es capaz de evaluar y analizar comportamientos extraños. Y lo que hacemos no es otra cosa sino detectar esos patrones sospechosos y llegar a la clasificación de las cuentas. Es decir, en lugar de analizar las operaciones, lo que estamos haciendo es analizar el comportamiento de las cuentas. De tal forma que las cuentas las vamos a poder clasificar en función del riesgo comportacional que tienen. Es decir, si una cuenta tiene muy poco movimiento y de repente recibe un dinero y sale rápidamente, pues evidentemente esa cuenta tiene un indicio de sospecha. Vale, eso es muy claro y es muy evidente. Pero hay otros comportamientos que si no fuera por la inteligencia artificial sería imposible, por reglas de negocio, aplicar lógicas de asignaciones y de clasificaciones de cuenta. Vale. Nosotros vamos a clasificar las cuentas dentro de esa plataforma en niveles bajos, es decir, cuentas legítimas que operan con toda la normalidad, cuentas que son víctima, bien con o sin consentimiento, y cuentas que claramente son cuentas mula. Pasamos. Bien, puede parecer que el aplicar esta tecnología es algo futurístico. Pues no, no lo es. Hemos desarrollado una plataforma que es capaz de poder hablar y comunicarse con las distintas tecnologías, distintos ficheros y distintos orígenes y fuentes de datos que pueda tener la entidad financiera, sea una fintech o sea un banco. Es decir, es una plataforma que lo que hace es, de manera agnóstica, recibir toda la información, con lo cual las integraciones, evidentemente, llevan su plazo, pero son unas integraciones realmente sencillas y que no exige y no requiere que todas las tecnologías del front, que recogen toda la capacidad, los comportacionales, los monitoreos de transacción, los de riesgo, que tengan que hacer cambios dentro de sus propios productos. Somos nosotros, nuestra propia plataforma, la que va a absorber de forma agnóstica todo tipo de datos.
Vale. Seguimos. Bueno, seguimos porque de tiempo ya me estoy quedando ya cortito. Vale. Bueno, entonces, para terminar, comentar que el problema de las cuentas mula, muy asociada al fraude autorizado, es un problema global que no solo afecta a Latinoamérica, afecta a todo el mundo. Yo, de hecho, ahora estoy en viaje en el norte, países del norte de África y en Oriente Medio, y es un problema que es global. Es un problema donde los fraudulentos actúan contra distintas entidades financieras y nosotros dentro de la plataforma, por supuesto que también habilitamos lo que es el consorcio de información y de datos de unas entidades a otras de forma anónima y criptográfica, de tal forma que cuando un fraudulento actúa en una entidad mal, se puede aprovechar el resto de las entidades dentro del consorcio de ese comportamiento malo. Bueno, pues hasta aquí mi presentación y a partir de aquí, Rey, pues atento a cualquier pregunta que pueda surgir. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo por habernos presentado esta nueva solución de FaceFi y todos los beneficios para la industria financiera. Bueno, ahora a continuación vamos a ir a una breve pausa comercial para conocer un poco más sobre FaceFi. Y enseguida volvemos al escenario para tomar el último tramo de este pitch en que Carlos contestará todas las preguntas que puedan tener. Si aún no tienen preguntas, por favor, es un buen momento para pensarlas. Bueno, vamos al video. FaceFi presenta Detección y gestión del fraude en identidad digital. El fraude digital evoluciona constantemente, por eso cada día las empresas enfrentan ataques que buscan vulnerar sus sistemas de seguridad, y los métodos tradicionales ya no son suficientes para proteger a los usuarios y evitar pérdidas. La inteligencia artificial está transformando tanto las tácticas de los ciberdelincuentes, como las herramientas para prevenirlos, y las contraseñas tal y como las conocemos hoy, podrían estar obsoletas en 2030. Veamos cómo nos protege la tecnología de verificación de identidad digital. Cuando un usuario nuevo comienza su registro en una plataforma, el proceso parece simple. Primero se le solicita escanear su documento de identidad y después tomarse un selfie. Pero en cada paso la tecnología de FaceFi activa un análisis que asegura que la identidad no sea robada o suplantada, verificando coherencia en los datos y detectando señales sospechosas. A medida que el usuario sigue interactuando, nuestra tecnología construye un perfil conductual único, que se adapta en tiempo real analizando cada interacción. Si en algún momento se detecta un comportamiento inusual, como un intento de toma de control de cuenta o el uso de una cuenta mula, nuestro sistema genera alertas automáticas. Esta capacidad de adaptarse y responder proactivamente asegura que incluso los ataques más sofisticados se detecten a tiempo. El resultado es una protección continua que previene el fraude antes de que comprometa a la empresa o al usuario final. ¿Qué beneficios ofrece? En FaceFi, ayudamos a las empresas a gestionar y prevenir el fraude con precisión, asegurando una experiencia sin fricciones para el usuario y cumpliendo con los más altos estándares normativos. Gestiona el fraude con confianza y precisión. Bueno, ya estamos acá de regreso y bueno, para seguir con esta interesante conversación, ya aquí cualquiera le decimos a la audiencia que si tienen alguna pregunta para Carlos, esto es una buena oportunidad de hacerla, pero yo voy a abrir este componente de la conversación con una pregunta. Y es, como sabemos y como mencionaste, la inteligencia artificial ya participa en todos los aspectos del sector financiero, especialmente cuando viene a ver a cibercrímenes. Estamos viendo los actores utilizándolo más y más. De tu perspectiva, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en mejorar la precisión de la detección de cuentas mula y cómo impacta esto en la protección de las entidades financieras? Gracias, Ray. Buena pregunta. Vamos a ver, si no fuera por la inteligencia artificial, sería imposible hacer lo que estamos proponiendo en esta charla de hoy. Para poder predecir una estafa antes de que ocurra, que es lo que hace esta plataforma, hay que entender muy bien cuáles son los comportamientos y los patrones del fraudulento, de la gente mala. Y para entender esto, que es gente muy sofisticada, hay que manejar una cantidad ingente de datos. Hay que manejar datos transaccionales históricos, hay que manejar comportamientos actuales. Cada día el cómo se hace una transacción
a través de un dispositivo, de un smartphone o de un desktop, la cantidad de datos que hay alrededor son enormes y gracias a la inteligencia artificial somos capaces de colectar millones y millones y millones de datos y poder precisar cómo es el comportamiento de un fraudulento. Voy a hacer un símil porque lo que estamos haciendo nosotros para detectar a los malos viene a ser muy parecido, y esto es algo que posiblemente la gente esté más acostumbrada, a cómo está ayudando a la inteligencia artificial el mundo de la prevención de las enfermedades. Hasta hace bien poco, pues cada hospital, cada clínica debía tomar pues, las decisiones de prevención de manera individual. Y gracias a la inteligencia artificial y gracias pues, a asociaciones y consorcios, pues se ha conseguido que todos los diagnósticos de la gente que ha padecido una enfermedad se puedan agregar y se puedan juntar. Y la inteligencia artificial, la tecnología, lo que ha hecho es no solo sacar conclusiones y recetas acertadas para tipos de enfermedades muy concretas, sino predecir y prevenir. Esto es lo mismo. Al fin y al cabo, si tenemos una tecnología, un sistema, un ecosistema que es capaz de manejar miles y miles de millones de comportamientos de distintas cuentas, vamos a ser capaces de saber cómo actúan y, por tanto, parar la enfermedad, que en este caso estamos hablando del fraude y del fraude autorizado. Buenísimo. Mira, aquí una buena pregunta de Alfonso Velázquez Capuleño, que pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre prueba de vida pasiva y activa? Muy bien, buena pregunta. La prueba de vida activa es cuando se le requiere al usuario a realizar una acción para demostrar que está vivo. Habitualmente en el mercado las pruebas de vida faciales activas son movimientos de la cabeza de manera aleatoria, cierres de ojos o algún tipo de comportamiento facial. Bien, la prueba de vida pasiva es una prueba que detecta que la persona está viva sin necesidad de que el usuario haga algo, alguna acción. Es decir, se comporta de manera natural. La ventaja que tiene la prueba de vida pasiva respecto a la activa es que muchas veces la persona le dices mueve la cabeza hacia la izquierda y la mueve hacia la derecha, porque se confunde. Bien, con lo cual suele haber una caída de conversión de clientes con las pruebas de vida activa, cosa que con la pasiva no ocurre porque actúa de manera natural. Y además, con la inteligencia artificial que tienen y que usan los malos, las inyecciones de vídeo y otro tipo de artefactos, las pruebas de vida activa son más fáciles de pasar. Es decir, una prueba de vida activa que puede parecer como más segura al requerir al usuario que realice una acción, es al revés, es mucho más insegura que la pasiva. Porque con la pasiva, la persona mala no sabe en qué nos estamos fijando y por tanto es más difícil de que la persona mala haga algo que nos engañe. Buenísimo. Acá Raúl Meléndez dice una consulta. LinkedIn pide para validar identidad escanear el pasaporte. ¿Lo que solicita es seguro? Sabiendo que hay perfiles falsos que engañan con asesoramiento, capacitaciones. Bueno, vamos a ver, cuando en un proceso requieren verificar la identidad, el proceso generalmente es el escaneo de un pasaporte, de un documento de identidad. Pero simplemente escaneando un documento de identidad no es paso suficiente para saber que esa persona que está en LinkedIn, que ese perfil es Carlos Oderiz. Para que la verificación sea correcta, además del escaneo del documento, hay que hacer una captura de biometría con prueba de vida y preferiblemente pasiva. Porque hay que atar, hay que relacionar a la persona con la titularidad del documento. Bien. Con lo cual, si escanean el documento o el pasaporte y luego ellos hacen un matching contra la foto del perfil de LinkedIn, valdría como biometría facial, pero desde luego que no es la mejor manera de hacerlo. Perfecto. Y Alfonso Velázquez vuelve con otra y pregunta, ¿el Face Fee es una solución on-premise o on-cloud? Bueno, ofrecemos los dos sabores. Ofrecemos implantaciones on-premise y ofrecemos implantaciones cloud. Evidentemente, las instalaciones cloud tienen muchísimos beneficios para los clientes. Y en contra de lo que puede parecer la gente, las instalaciones cloud de hoy en día son muy seguras. A veces son incluso más seguras que las instalaciones on-premise. Pero ofrecemos tanto una como otra. Perfecto. Mira, aquí está nuestro amigo Graham III. ¿Cómo estás, Graham?
Dice, si ya tengo como entidad financiera un proveedor de servicios de verificación de identidad, ¿podría únicamente obtener los servicios de análisis de comportamiento del cliente para detectar el fraude en la cuenta Mula? Sí, correcto. Sí, sí puede. Nosotros ofrecemos un servicio de verificación de identidad, ofrecemos biometría multifactor, es decir, cara, huella y voz, ofrecemos análisis biometría comportacional y la última capa es la de las cuentas Mula. Nosotros podemos entender con cualquier proveedor de verificación de identidad, cualquier proveedor de autenticación biométrica, cualquier proveedor de biometría del comportamiento y cualquier proveedor de motores de riesgo transaccional. Nos podemos entender con cualquiera. Evidentemente, si la tecnología de verificación de identidad o la autenticación biométrica o el comportacional es de FaceFi, pues evidentemente no es que la plataforma vaya a funcionar mejor, sino es que vamos a hacer que llegue menos gente mala a ese momento. Mira, nos queda unos minutos nada más y te pregunto, ¿cómo contribuye vuestra solución a reforzar el cumplimiento normativo y reducir el riesgo de sanciones por lavado de dinero? Bien, pongamos un número que a veces a las entidades financieras, bancas, grandes fintechs les cuesta sacar. La pregunta que yo les hago es, ¿qué te supone de pérdida una cuenta Mula al año? Y al final hemos llegado a una cifra, que no sé si será la realidad o no, pero que estamos hablando de $21.000 al año por cuenta Mula. Bien, si una entidad financiera tiene 500.000 clientes, es muy fácil que tenga 500 cuentas malas. Bien, con lo cual ya estamos viendo el volumen, el dinero que supone esto. Con lo cual el retorno de la inversión de esta solución, de esta plataforma, es inmediato. En menos de un mes, muchas entidades financieras están obteniendo el retorno. Bien, como estamos hablando al final de recoger y colectar datos de personas y datos de usuarios, y aquí es donde FaceFi pues es una compañía que desde el inicio ha diseñado una tecnología que protege los datos de los usuarios, nosotros no procesamos, todos los datos van perfectamente despersonalizados, codificados, encriptados e indizados, ¿vale? Con lo cual, a nivel de compliance, nuestra solución evidentemente es 100% tranquila, pero no pierde de efecto que el número o la cuenta 727 es roja o está siendo víctima. Y ahí es donde lanzamos la alerta al banco para que ella actúe contra ya esa persona o a favor de esa persona. Bueno, mira, vamos a ir cerrando aquí. Alfonso Velázquez vuelve y con otra pregunta. Gracias, Alfonso, por todas las preguntas. Dice, el análisis de información para cuentas Mula incluye WhatsApp, email, BD, etcétera. Sí, sí, sí. Puede contener cualquier tipo de información. Cuantos más datos les llamamos señales prefraude. Cuantos más señales prefraude de las máximas fuentes posible que venga el dato, mejor. Porque la plataforma se alimenta de una forma, y ahí es la inteligencia artificial, es una caja negra que alimenta y que come dato y luego lo analiza y lo trata. Pero puede haber un phishing, puede haber un intento de fraude en un mail, en un WhatsApp como hemos visto anteriormente, es decir, toda la información y todos los datos brutos que podamos recibir dentro de la plataforma, bienvenidos son. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por contarnos un poco más acerca de FaceFi y mostrarnos el beneficio de la solución de detección de cuentas Mula. La verdad que ha sido súper valioso, tanto para mí como a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Rey, y a todos los asistentes. Un placer. Bueno, ya y bien, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Quiero agradecerle a Carlos una vez más por toda la información que ha compartido con nosotros y por supuesto también quiero agradecer a nuestro partner FaceFi porque sin su apoyo esto no sería posible. También le quiero dar las gracias a todos ustedes por su contribución a esta conversación. Ha sido muy interesante y siempre aporta mucho valor cuando todo el mundo hace preguntas y comparte y participa. Si quieren saber más sobre FaceFi, le hemos compartido más información en el chat. Les recomiendo contactarlos porque, como han visto, tanto sus soluciones como su equipo son realmente clase mundial. Ahora estamos llegando al final del show y como hemos hablado de una solución muy innovadora, quiero aprovechar para recordarles que están abiertas las nominaciones para los premios a los innovadores financieros 2026. Todos ustedes pueden participar de esta iniciativa de FinTech Américas que este año
Tras no honra a los líderes, a los equipos y a los bancos, instituciones financieras y fintechs que están reimaginando los servicios financieros en América Latina. Para obtener más información sobre los premios, pueden escanear el código QR que aparece en la pantalla o hacer clic en el enlace que le hemos compartido en el chat. Ahora sí me despido. Hasta el próximo programa de FATV. Les deseo que tengan un excelente día y les envío un fuerte abrazo de parte mía y de todo el equipo de FinTech Américas.